Frecuencia Animal. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Está en vos la elección y hacer la conexión. Está en vos, ya no lo fuerces. A radiotu.com.ar llegan los animales no humanos de la mano de Blito, porque los animales tienen voz, pero es más cómodo no escucharlos. Hoy cambia el chip, porque también somos animales. Está en vos la elección, hacer la conexión. Está en vos y ya no la fuerces. Está en vos la elección, hacer la conexión. Está en vos y ya no la fuerces. Ahora vamos a tener un invitado que consiguió Roxana, muy grosso. Veníamos hablando de antiespecismo y Romina desarrolló toda una teoría que está buenísima, que a mí me partió la cabeza, la del semáforo, y también la de que en las raíces, lo digo así muy rápidamente, en las raíces del árbol está el antropocentrismo, el tronco es el especismo y las ramas son las acciones, ¿no? Violencia especista. Así es. Y hoy vamos a seguir avanzando con este tema con un invitado de lujo desde España. Y lo voy a dejar que lo introduzca Roxana, este mérito es de ella, y es una grosa, gracias por conseguir este genio. Así que te abro el micrófono, Roxana. Bueno, gracias. Hola, gente, hola animales del mundo, ¿cómo andan? Nada, la verdad para mí es un honor presentar a este invitado que tenemos hoy de lujo en este programa, para que se entienda un poco en qué contexto estamos. Vamos a hablar un poco de lo que es la educación especista y aquellos que tienen hijos, sobre todo los que son de familias veganas, como me pasó a mí. Venimos lidiando también con lo que es la educación que reciben nuestros niños en las escuelas, ¿no? Una escuela que no digamos es acorde a los tiempos que corren, básicamente, porque con toda la información que hay ya deberían estar cambiando su currícula en muchos casos. Una escuela que habla de integración y sin embargo no integra a ciertos grupos minoritarios. Una educación que manipula básicamente el conocimiento y la información a favor de una industria de explotación, y todo lo que queremos siempre para nuestros hijos es criarlos con las mejores condiciones y de la mejor forma. Y siempre criarlos de la mejor forma es criarlos con la verdad. Verdad que se nos negó a nosotros como adultos y verdad que se les niega a los niños hoy. Fundamentalmente a través de la educación que reciben en las escuelas. La educación para una sociedad y para su crecimiento es fundamental, porque es lo que va a crear las bases de pensamiento para el futuro. Por eso es que me parece que este tema, que hasta el momento no tocamos, que era el tema de la educación, y concretamente la educación especista, y ahora bueno, este invitado nos va a explicar bien lo que es la educación antropoespecista. Él es Samuel Guerrero Azañedo. Es primero, él me lo puso como al revés, pero yo voy a decir primero maestro, que no es poca cosa, activista, autor del constructo de educación especista y antropoespecismo, y padre de Alay, Bi, Oreo e India, que son sus animales no humanos, de los cuales cuida y protege. Para mí es un honor tener hoy en este programa a Samuel, así que le doy la bienvenida. Hola Samuel, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Buenas. Hola. Hola Samuel. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Nos escuchás bien? Perfectamente. Ahí está, ahí se escucha. Genial, ahí te estamos escuchando bien, se escuchaba medio entrecortado al principio. No sé si llegaste a escuchar un poco lo que estaba comentando recién. Sí, totalmente, te he escuchado. Bien, buenísimo. Bueno, contanos un poquito, sé que venís trabajando sobre este tema de lo que es la educación especista, vos sos maestro, yo puse eso primero, como que sos maestro primero y después activista, y venís trabajando hace creo que más de 10 años en el tema y generando todo un estudio sobre lo que son las escuelas, sobre lo que es cómo se digamos, se manipula la mente de los niños a través de la educación que se brinda en las aulas. Contanos un poco cómo empezó tu trabajo, si tenés ganas. Sí, bueno,
Primero, decir que me siento muy agradecido por brindarle esta parte del espacio al aporte de educación especista. Y bueno, pues como toda historia comienza por una historia personal. En este sentido, hace ya unos cuantos años no era consciente de todo lo que pasaba con los otros animales, de cuál era nuestra actitud, de lo que había detrás de nuestra actitud hacia los otros animales. Era un completo desconocedor. Esto creo que es necesario e importante decirlo, ¿no? Porque no te levantas un día por la mañana y dices, mira, voy a ser activista por esta causa, sino que nada es casualidad en la vida y todo pasa por algo. Como digo, en mi caso, una vez que tuve conocimiento, ¿no?, de todo lo que pasaba, de todas las consecuencias de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, de nuestra manera de vivir hacia los otros animales, fue un momento muy duro en mi vida, fue un momento de shock, fue un momento de cortocircuito total, de preguntarme ¿cómo es posible que hasta esa fecha, hablamos que yo por entonces tenía 27 años, ¿cómo es posible que hasta esa edad nadie, absolutamente nadie, de mi círculo cercano, ni familiares, ni amigos, amigas, o profesores o profesoras, nadie absolutamente me hubiera informado sobre lo que pasaba en realidad? En la televisión tampoco había documentales o noticias relacionadas con esta cuestión. Entonces, esa pregunta de cómo es posible que no fuera consciente de las consecuencias de mi manera de pensar y de mis actos fue precisamente lo que me llevó al aporte de educación especista. Entonces, como bien has dicho, soy maestro y en el curso 2005-2006, en el curso académico 2005-2006, al principio del curso, repasando los programas de las distintas materias, fue cuando empecé a descubrir cómo en los libros de texto había impresas toda una serie de ideas, de conocimientos que apuntaban directamente al hecho de entender, de asumir que los demás animales han de servirnos, que están en este mundo para nosotros. Entonces, ese punto de inicio, ese momento fue como si aparecieran como por arte de magia esas piezas del puzzle que tanto estaba buscando yo para responder a esa pregunta, y comencé a tirar del hilo y a conformar el puzzle que le puse nombre de educación especista. Entender en realidad quiénes somos, comprender en realidad el por qué nos comportamos como nos comportamos hacia los demás animales, quiénes somos, cuál es nuestro rol en esta vida, en el planeta, cuál es el rol que les hemos asignado a ellos. Entonces, este fue el inicio. Y como bien dices, pues sí, llevamos ya unos 10 años ya investigando y tratando de ahondar, ¿no?, en el porqué de todo. Perfecto. Sí, bueno, Samuel tiene unas conferencias muy interesantes para todo aquel que quiera conocer un poco más, porque hace paralelismo con videos, con imágenes de cuentos, de libros y demás, así que es muy interesante. Lo pueden buscar por YouTube y pueden acceder a sus conferencias, que de verdad son geniales. Pero bueno, ¿de dónde viene todo este concepto especista, digamos, de esta educación que se nos brinda? ¿Cuáles son las bases, Samuel? Claro, hay que irse lejos, hay que irse lejos en el tiempo, ¿no? Claro, exacto. Llegué a definir como educación especista el proceso de condicionamiento ideológico, hereditario y social, que normaliza y que perpetúa la supremacía humana y opresión sistemática de los otros animales en beneficio propio. Es decir, que hay que tener en cuenta dos factores fundamentales, que uno es la herencia cultural, es decir, que esto no es de ahora, esto viene de miles de años atrás, y el otro factor a tener en cuenta es el proceso de socialización, es decir,
hasta qué punto nos hemos visto condicionadas por el núcleo familiar, por la familia, como comentabas, por la escuela, por el entorno social. Entorno social entendemos pues el factor de la religión y los medios de comunicación. Entonces, como preguntas, ¿todo esto dónde viene? Bueno, podemos situar alrededor de hace 12.000 años cómo el ser humano, pues por las necesidades del momento, las necesidades de supervivencia, cómo se produce el dominio de las plantas y de los animales. Este sería el punto de partida. Hay un libro que yo recomiendo encarecidamente que lo explica divinamente, bueno, dos en particular. Uno que es bestseller, el autor Yuval Noah Harari, se titula Sapiens, de animales a dioses, en el que ya fija este dato que acabamos de compartir ahora. Y el otro es el Eternal Treblinka, de Charles Patterson, o traducido al español titulado ¿Por qué maltratamos tanto a los animales?, en el que la primera parte explica de forma divina cómo se originó esa creencia, ese convencimiento de que el ser humano está por encima de los demás animales, de que los demás animales, el único cometido que tienen en esta vida es el de servirnos, y tanto en un libro como en el otro lo explican maravillosamente. Entonces, pensar que llevamos más de 10.000 años, generación tras generación, transmitiendo este trasvase de información, ha quedado inculcado en nuestro disco duro, y es totalmente comprensible que salgamos a la calle y que la gente ni tan siquiera ponga en cuestión la causa de la consideración animal, de el hecho de que están para servirnos, de que nos pertenecen, de que es lícito, es justo y es necesario el utilizarles para nuestro beneficio. Entonces, ¿cuándo parte? Pues ni más ni menos que hace más de 10.000 años. Entonces, el reto que tenemos es importante. Samuel Acablito, buen día, buenas tardes, ¿cómo estás? Te hago una consulta. Buenas tardes. Entonces, ¿cuándo fue el kilómetro cero de la cosificación a los animales? Y mi pregunta más inquietante es ¿cómo dejar de ser parte del paisaje antiespecista? Para luego entender y poder empezar a... El paisaje especista. Claro. Paisaje especista, perdón. Claro. Paisaje especista. Sí, el punto de partida del kilómetro cero, bueno, como acabamos de comentar, se produjo a día de hoy, porque como sabemos la historia, a cada poco, según vamos investigando y ahondando, pues los hechos pueden determinar, ¿no?, el conocimiento del momento. Pero bueno, la fecha, el punto de partida sería ¿no? Aproximadamente hace 10.000, 12.000 años, ¿no?, que los expertos de la materia pues establecen como punto de partida. De la cosificación a los animales. Exacto, de cómo de la necesidad de la supervivencia, cómo el ser humano se produce un quiebre psicológico y emocional. Es decir, es por primera vez como, si bien hasta la fecha el ser humano se tenía a sí mismo como un animal más, cuidado, es aquí cuando se crea la gran divisoria, cuando el ser humano se establece la diferencia con los restos de los animales y empieza a verlos desde la altura. Es decir, se rompe ese equilibrio, para establecer esas diferencias, y es el momento en el que el ser humano empieza a mirar por el hombro a los demás animales. Y como comentas, es cuando se produce la dominación, el sometimiento, la opresión y por supuesto la cosificación, es decir, pasan a ser recursos para nuestro beneficio en ese momento para cubrir nuestras necesidades. ¿Cómo hacer? Entiendo que la siguiente pregunta es ¿cómo hacer para ¿cómo dejar de ser parte del paisaje especista? Vale, pues ser consciente de lo que está pasando. En realidad, explicar lo que es la educación especista o explicar lo que es el antropoespecismo nos lleva a cuestión de minutos. Comprenderlo y hacernos cargo, eso ya depende ya de hasta qué punto ha hecho mella la cosmovisión y los prejuicios que tan dentro tenemos de nosotros y de nosotras. Es como si hace 3 siglos hiciéramos la pregunta de cómo dejar de ser esclavista, cómo dejar de ser
racista en el periodo de la esclavitud del 16 al 19? Bueno, pues para empezar hemos de ser conscientes de que somos racistas. Claro. Hemos de ser conscientes de que somos esclavistas. Son superiores, claro, a ellos. Sí, y la condición de racistas como tal, o la condición de machistas como tal, no podemos luchar contra aquello que no conocemos. Si no sabemos que somos antropoespecistas, ¿cómo vamos a luchar con el antropoespecismo que llevamos dentro? Tal cual. Es imposible. Entonces, hace falta activismo y hace falta compartir la información, pero de dentro para afuera, no tratar de propiciar un cambio desde la fuerza, desde la opresión, sino desde compartir que, hey, aquí todos hemos nacido bien especistas, hemos nacido racistas, pero ahora tenemos no un problema, sino una oportunidad de seguir evolucionando, de seguir creciendo como seres humanos y tratar de asumir e interpretar los hechos desde una mirada crítica y desde una actitud madura, no desde una actitud infantil. Formamos parte de una sociedad infantilizada. ¿Y por qué aún así, ¿y por qué aún así asumimos la cosificación y la opresión y lo aceptamos como algo normal? Como sociedad, bueno, ¿no? Porque es una injusticia social en algún punto. Sí, es una injusticia de índole social, por supuesto que sí. Aún hoy, a pesar de que es bastante complejo ya poner el dedo en el mapa y que no haya un activista en el mundo, en el mapa, pero aún hoy no está reconocida como una lucha de índole social. Pero, ¿por qué? Bueno, pues por el bombardeo al que hemos estado sometidos desde que hemos nacido, empezando por nuestra propia familia, que son en quienes depositamos nuestra máxima confianza. Y no va con ningún reparo en absoluto. Yo a mi papá y a mi mamá les quiero con locura. Sin embargo, recibí las ideas, los conocimientos, los hábitos que recibí en la escuela idem, en el entorno social, los medios de comunicación. Entonces, si por las cuatro esquinas estamos, desde que nacemos, constantemente bombardeados y bombardeadas por unas ideas en las que en absoluto nadie las pone en tela de juicio, sino que la gente de tu entorno más cercano piensa de una misma manera, actúa de una misma manera, ve de una misma manera, ¿por qué iba a ser yo quien lo iba a poner en cuestión? Es ahora, en este tiempo histórico, cuando hemos empezado a visibilizar que quizás es el momento de poner en tela de juicio también nuestra propia actitud hacia los demás animales. Absolutamente, y la educación apunta no solo a los niños y a las instituciones y a las escuelas, también a los padres, a los mentores, ¿no? Porque ¿por qué nuestros mentores no nos dicen nada sobre la necesidad utilitaria de los animales? Claro, bueno, hemos de entender que la educación tiene muchas definiciones, ¿no? Pero hemos de entender que tiene fundamentalmente tres ámbitos que podrían resumirse en la educación denominada formal, la educación no formal y la educación informal. Cuando hablo de educación especista, yo me refiero a educación al trasvase de información, de conocimientos, de ideas y de experiencias, ¿de acuerdo? No tanto a la educación reglada, que también. Me explico, con la educación formal es precisamente la institucional, la obligatoria, la que proviene del Estado, ¿de acuerdo? La educación no formal sería también aquella que tiene sus reglas, tiene sus horarios, pero que no tiene ese carácter obligatorio. Pues, por ejemplo, las clases de inglés, las clases particulares de inglés o el fútbol fuera cuando no acudimos al colegio. Y luego estaría la que has mencionado, que es la educación informal, que es la que se sucede desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, por las cuatro esquinas, pues en la casa, en la familia, en la calle, con los amigos, con las amigas, viendo la televisión, etcétera, etcétera. Entonces, todo es educación. Todo absolutamente es educación. Todo vale para recibir información y para compartir. Entonces, hemos de incidir en todos estos ámbitos, en cada uno de ellos. Y claro, si volvemos al punto anterior, si tu propia familia es racista y tú has mamado ese racismo y lo has asumido como tal, pues es muy complejo salir de esta burbuja. Es muy complejo,
recordamos, ¿no? Pues la alegoría de la caverna de Platón, estas sí. sombras, ¿no? Que el hombre Estas que sombras sale, que son proyectadas. el hombre que sale de la caverna y ve y encima lo toman como loco. Exacto, Ujú. exacto. Entonces, hemos de ser capaces de reunir el mayor valor posible para hacer una mirada crítica de todo nuestro pasado, de todas las ideas y conocimientos que nos han inculcado, y tratar de liberarnos, tratar de liberar nuestra mente y de entender que esas sombras que están proyectándose en la pared, que esas sombras que están proyectadas en la pared no son la realidad en sí, que la realidad está fuera. ¿Qué tal? Samuel Tiziano te habla, te saludo, te agradezco principalmente por tenerte acá, por participar, por dedicarnos un poco de tu tiempo en estos temas tan importantes. Te quería preguntar, suponete que ahora del otro lado de la radio hay gente escuchando, gente especista, gente antropocéntrica escuchándonos, y hay un debate, ¿no? Y la gente sigue sosteniendo y pensando la idea de que está bien ser especista antropocéntrico. ¿Qué argumento o cómo refutarías al especismo antropocéntrico, ¿no? Digamos, ¿qué le dirías cómo le plantearías a la gente para generarle un quiebre en sus ideas y hacerlos reflexionar, digamos? Bueno, muy buenas tardes y buenísima pregunta. Gracias. Yo suelo pensar mucho. De hecho, me dedico prácticamente el 90% de mi actividad a pensar en cómo pensaba antes, en esta vida anterior. Claro. Entonces, gran parte de nuestro movimiento de lucha trata de aportar argumentos, cada vez intentar lo más sólidos posibles. Sin embargo, yo la pregunta que le haría incluso a mi propia familia, cuidado, Uh-huh. a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mis compañeras, es, bueno, ¿cómo justificamos hoy el hecho de que el ser humano utilice y oprima de forma sistemática e institucionalizada a los demás animales? ¿Cómo lo sostenemos? ¿Cómo lo justificamos desde un punto de vista ético? Entonces, quiero decir que ya que estamos dispuestos y dispuestas a mantener el estado de las cosas, bueno, ¿cómo lo justificamos? Entonces yo esperaría que me dieran esa respuesta. Buenísimo, muy de acuerdo. En vez de No, qué no, sé yo, seguí. claro que hay, perdón. No, seguí. Después Sí. te quería volver, pero seguí con tu Sí. exposición. Claro que hay argumentos, pero nadie ha nacido para ser esclavo de nadie. Nadie en este mundo ha nacido para considerarle inferior en comparación a nadie. Nadie ha nacido para ser un recurso de nadie. Entonces, ¿cómo lo justificamos a día de hoy? A mí me gustaría que encontráramos esa respuesta, y si no la hay, entonces moral y éticamente estaríamos obligados y obligadas a revisar una vez más nuestra posición en el planeta como especie y a revisar nuestros actos y nuestros pensamientos. Excelente, Samuel. Muchas gracias por tu respuesta. Yo quería volver un poco al tema de la educación más formal, ¿no? El tema de las escuelas. Como yo comentaba, tuve que pasar por toda esa experiencia de la primaria, en donde me encontré con cosas como, por ejemplo, no sé, excursiones a industrias lácteas, y ante la oposición de decir, no, bueno, no va a ir, porque después había que hacer un trabajo al respecto, la directora de la escuela me planteó, bueno, pero que vaya, ¿cómo no va a compartir ese espacio con los amigos y qué sé yo? De todas formas no le va a cambiar su forma de pensar. Con lo cual yo le dije si ella hubiese ido o asistiría a una reunión con neonazis, que tampoco le cambiarían su forma de pensar, pero si compartiría ese espacio con esa gente. Con lo cual justo yo no sabía y ella era judía, con lo cual me dijo no, de ninguna manera. Le dije, bueno, nosotros no compartimos espacio con explotadores. Pero digo, es muy difícil para los que ya hemos abierto los ojos. Vos haces ahí un paralelo con Matrix, que es muy interesante cuando dice me duelen los ojos y es porque nunca los has usado. Eso es lo que nos pasa un poco cuando empezamos a abrir los ojos y darnos cuenta de lo que no nos habíamos dado cuenta. Y que también veo como los más indefensos a los chicos. Porque un niño es mucho más empático con los animales, de por sí. Pero son condicionados a ser ciegos. Y son condicionados a través justamente de la educación que se les da más allá en las casas, en las escuelas, en donde es
la gente que, como vos decís, más se confía, ¿no? Los maestros, los médicos, los padres. Desde las canciones de la vaca nos da la leche, las vacas nos da, todo el mundo feliz, la vaca va contenta al matadero, o sea, es toda una negación absoluta donde criamos niños esquizofrénicos, donde por un lado adoran a Peppa Pig, que casualmente es un cerdito que después se lo comen en el almuerzo, ¿no? ¿Cómo podemos, como padres, digo yo, para los que nos están escuchando, básicamente que son veganos, tienen hijos en edad escolar, tratar de lidiar con estas cosas que nos pasan todos los días? Bueno, pues teniendo en cuenta el momento histórico en el que nos encontramos, tenemos muchos frentes a nivel social y como padres y madres, pues dentro de lo que es la institución, pues poniendo casos concretos como el que mencionas, pues salidas de fin de curso, por ejemplo, ¿no? A acuarios, a zoológicos, etcétera, pues manifestando nuestro rechazo de forma correcta. Quiero decir, a mí en casa mi papá y mi mamá me enseñaron que lo cortés no quita lo valiente. Quiero decir que guardando las formas, pero de forma contundente a la par, ¿me explico? Entonces manifestando nuestra oposición, argumentando el por qué, consideramos que a día de hoy ya entendemos que estas actividades no tienen un pilar pedagógico, ningún atisbo didáctico, sino que más bien lo que inculcan es, una vez más, esa relación asimétrica de poder, el hecho de que el ser humano puede utilizar a su voluntad, gracias al poder que se ha autoproclamado, el hecho de poder utilizar a los demás animales. Entonces, además de esto, hablar con el tutor, con la tutora en particular, y tratar de armarse de mucho valor y de mucha paciencia, de establecer redes de contacto. Esto es muy importante, establecer redes de contacto. No es lo mismo que una sola familia luche en una escuela a que poco a poco, pues vayan conociendo a otras familias que piensen de igual manera y actúen de igual manera, porque entonces llegará un momento en que, si al principio el problema es el de la familia, llegará un momento en que el problema será el del sistema, porque habrá muchas familias que ya no acepten este tipo de salidas o este tipo de actividades. Por citar lo que son las salidas escolares, por no hacer mención del propio currículo oficial, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Pues hay que establecer red y no me limito a Argentina o aquí, sino a nivel ya global. Hay que visibilizar que la educación especista, educación antropoespecista, es un hecho, que el currículo oficial es especista, que el sistema es especista o antropoespecista. Ya explicaremos si hay ocasión de explicar la diferencia entre una y otra, sí, pero sí, por supuesto. Establecer redes de contacto y manifestar nuestra oposición es como luchar contra un gigante, pero teniendo el convencimiento de que un día lo vamos a conseguir, tal y como a día de hoy dentro del currículum, al menos en la comunidad en la que yo estoy trabajando, ya de forma oficial estamos recibiendo formación en igualdad de género entre hombres y mujeres, precisamente como docentes, para luego transmitir esta igualdad a nuestros niños y niñas, cosa que hace relativamente poco hubiera sido impensable. Sí. Entonces, hemos de entender cuál es nuestro papel a día de hoy, por eso que tenemos todo por conseguir. Es muy complicado porque son muchos frentes al cabo del día, pero hemos de tener ese convencimiento de que estamos aquí por algo, de que nuestra causa es justa, es noble y tiene razón de ser. Sí, yo creo que también es brindar
la alternativa. Nosotros lo que hicimos en ese momento con mi marido fue como después de la excursión a la industria láctea, que obviamente no fue, había que hacer un trabajo sobre el tema de la leche, ¿no? Entonces nosotros lo que ofrecimos fue hacer una investigación y un trabajo sobre leches vegetales. Entonces, bueno, él no es que no fue con el trabajo, sino que fue con un trabajo acorde a nuestra forma de manejarnos en el mundo, ¿no? Entonces eso, yo creo que también, como vos decís, invito a todos aquellos padres veganos que no se callen, que no dejen pasar, que hablen con los maestros bien, como vos decís, y que brindemos alternativas. Que si recuerdo, bueno, tengo miles de anécdotas, ¿no? Pero recuerdo un trabajo también donde manifestaba a los animales como materiales. Y me acuerdo que Francisco era chico y vino con el cuaderno y me preguntó qué pongo acá. Porque también está eso, ¿no? Ellos no saben qué hacer. Y yo dije, no pongas nada. Y cualquier cosa que la maestra me pregunte a mí. Pero bueno, es difícil para los chicos también tener, por un lado, un mensaje en casa y después ir y contrastar con otro mensaje en la escuela, ¿no? Es como una disociación zarpada para una mente tan chiquitita. Es muy complejo, es una disonancia cognitiva en toda regla. Es claro. Como, o a la inversa, ¿no? En casa te dicen A y luego en el colegio te dicen B. Entonces, insisto, y aquí hay otro tema también, hay un temazo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Por parte de activistas, ¿no? Que de cara a sus propios hijos e hijas dicen, bueno, no quiero que mi hijo y que mi hija pase por lo que yo pasé, no quiero que llegue al grado de ignorancia, ¿no? Por el que yo pasé, sino que desde una edad bien temprana le voy a mostrar vídeos, le voy a decir realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Yo particularmente no estoy a favor de esto y lo he manifestado siempre tanto en charlas como en talleres, como en redes sociales, he manifestado. ¿Por qué? Bueno, como docente, como pedagogo, y sin serlo, a nada que nos pongamos, como comentas, ¿no? En la mente de un niño pequeño, de una niña pequeña, no tiene los recursos para poder entender, para poder comprender qué es lo que está pasando en esos vídeos, en esas imágenes. Me refiero a vídeos, imágenes, pues de un contenido, alto contenido de violencia especista. Un matadero, por ejemplo. No, claro. Exacto. Entonces, lejos de conseguir nuestro propósito, que es, entiendo, pues alejarle de la ignorancia, que sea conocedor de los hechos y que esto le lleve a una posible reflexión y toma de decisión, no está en la edad para entender qué es lo que está pasando y tenemos bastantes papeletas, bastantes números para causarle un trauma infantil tranquilamente. Uh-huh. Entonces, en vez de esto, yo lo que propongo es trabajar la empatía. Ya llegará el momento, sí que... ¿Perdón? Que sí, lógico. Ya llegará un momento, si así ha de ser, de que incluso por iniciativa propia, que sería lo ideal, pues que tomara la decisión de conocer, ¿no? Qué es lo que pasa más allá de todo aquello que nos van contando, ¿no? Pero sobre todo, basarnos en la empatía, en principios de respeto, de consideración, pero, pues por ejemplo, la noción de familia, que es lo que sí que realmente son conceptos significativos y que le pueden establecer este puente de comunicación, ¿no? Y a nivel docente, como maestro, a mí cada año me pasa, por ejemplo, este tipo de experiencias y, bueno, pues es una situación pues comprometida, lo asumimos como activistas que somos, pero bueno, pondré dos ejemplos. Las mismas salidas escolares, entonces manifesté mi desacuerdo, el hecho de que ya por inercia están convocadas, están organizadas siempre la misma actividad, pues por ejemplo aquí ir al Aquarium de San Sebastián, de una ciudad que tenemos como a 1 hora de aquí, y la decisión fue intentar darle la vuelta. Vale, vamos, pero a la par de ver y de contemplar qué es lo que allí está pasando, van a recibir también otra visión, otro punto de vista sobre la misma situación. Es decir, traté de aprovechar, en vez de verlo como un problema,
traté de interpretarlo como una oportunidad. ¿Me explico? Sí, de perfecto. aprendizaje de educación. Perfecto. ¿Qué mensaje le podemos dar ahora a los educadores? Digamos, a aquellos que están un poco a veces entre la espada y la pared, digo, porque están entre querer ayornarse con lo que es la currícula y lo que desde arriba se les baja como información curricular, digamos, o lo que debería estar dentro de los planes educacionales, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le darías vos como maestro y como activista a aquellos educadores de hoy que están al frente de las aulas? Pues les invitaría, que comentaba antes, a que se informaran primeramente, a que entendieran que, por ejemplo, aportes como educación antropoespecista o educación especista es un hecho, que se informaran en qué consiste y una vez, más allá de antropoespecismo, violencia especista, etcétera, y una vez que se hicieran cargo, pues que reflexionaran acerca de su labor pedagógica y entender que al fin y al cabo docentes o la institución de la escuela, del colegio, de cualquier etapa educativa, somos reflejo de la sociedad. Y esto significa que tenemos un mandato, una orden social, no podemos dar la espalda, no podemos mirar hacia otro lado, esto existe. La lucha por la consideración moral hacia los otros animales es un hecho, independientemente de la escala social a la que pertenezcas. Entonces consistiría en una contradicción pedagógica no hacer eco de esta lucha y no revisar el currículo oficial, no revisar tu propia labor pedagógica, no cuestionar el propio sistema, así como lo hemos hecho con otras luchas sociales o con otras injusticias. Absolutamente todo en el universo está en constante evolución, en constante movimiento. Nada permanece inmóvil. ¿Por qué nuestros pensamientos y nuestras actitudes sí? No hay razón para mantener una actitud conservadora dentro del sistema educativo. No la hay. Samuel, y ahora yo te quiero hacer una pregunta, pero que apunta hacia la gente, hacia la educación informal, por decirlo de alguna forma, ¿no? La que practica la injusticia social sobre los animales. Quería preguntarte, sabemos que la variable que nunca cambia es el ser humano, que está siempre detrás, y en el ser humano radica el problema y la solución. Pues entonces, ¿cómo desnudar el problema de base? Y una vez desnudo, ¿cómo resolverlo, no? Sí, bueno, son... O sea, ¿cómo preguntas... es posible que la gente no fuera consciente absolutamente de nada de la manera de pensar sobre el uso de los animales y ni sobre sus circunstancias? ¿Es por comodidad que lo hace o por costumbre? Bueno, todo este espacio que estamos manteniendo ahora, toda esta conversación que gira en torno a la consideración moral y el antropoespecismo y por qué, no tendría sentido alguno si antes no explicamos que existe una premisa que lo condiciona absolutamente todo, que es el hecho de la no necesidad. Es decir, a día de hoy el ser humano, para poder vivir, para poder sobrevivir, no necesita utilizar ni matar a los otros animales para nuestra propia existencia. Si así fuese, si no nos quedara otro remedio que echar mano de los otros animales, como en épocas pasadas, para poder, insisto, si fuese una cuestión de supervivencia, literalmente no existiría reivindicación posible, lucha alguna, no daría lugar, serían ellos o nosotros. Entonces, ante tal circunstancia, ante tal premisa, pues la solución sería muy fácil. Claro, no nos encontramos en esta hipótesis. El escenario es totalmente diferente. Salvo, y sí que me gustaría que ha habido veces que se han interpretado mal mis palabras, salvo en la cuestión de por enfermedad o por enfermedades o por operaciones o en el ámbito de la experimentación para curar enfermedades humanas, a día de hoy, y lamentándolo muchísimo como activista, pero desde el rigor científico y desde el rigor de la información, sí que aún hoy no tenemos esa alternativa para
sustituir a otros animales para poder experimentar en fármacos, etcétera, que nos ayudan a superar X enfermedades humanas, ¿vale? Pero esto no quita que sigamos luchando para que llegue el día en el que incluso en este ámbito también exista esta alternativa. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere que en el resto de los ámbitos para la supervivencia, como puede ser la alimentación, incluso la vestimenta, y bueno, obvio que el ocio, sí que existen alternativas, con lo cual esto irremediablemente nos empuja al debate ético y moral. En respuesta a tu pregunta, una vez más pasa por mirarnos al espejo y entender que puede partir, pues bien del egoísmo, parte de la supuesta necesidad o supuestos intereses. El dinero mueve el mundo y es poder. Entonces hay muchas actividades económicas en las que se basa el uso de otros animales. Entonces hay quien forme parte de estas actividades económicas son los primeros interesados en no cambiar absolutamente nada. Esto por un lado. Y por otro lado, la clase social, quien se alimenta de X manera, se viste, etcétera, pues volvemos al punto de la socialización y de la herencia cultural, de la educación antropoespecífica. Hemos sido educados y educadas así desde hace muchísimo tiempo, entonces la comodidad, apuntas a la comodidad, el miedo al cambio, la resistencia al cambio, es decir, el hecho de mantener unos privilegios, el hecho de a día de hoy sé quién soy, pertenezco a una tribu, pertenezco a una prole, pero el cambio, ¿qué es lo que me va a traer el cambio? Es decir, voy a dejar de ser yo, voy a dejar de... Entonces, quienes hemos conseguido llevar a cabo la transformación social e individual, sabemos que después del cambio no hay nada más que en convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y de nosotras mismas. Somos sujetos más éticos, más justos, más solidarios y solidarias con quienes compartimos y habitamos este planeta. Entonces, pueden ser estas unas causas o unas razones. Por un lado, el egoísmo de esa avaricia que parece formar parte del ADN del ser humano, de siempre querer más y quererlo todo. El hecho de, si yo tengo un negocio, no me interesa en absoluto que cambien las cosas, porque eso significa que voy a o bien perder dinero o voy a perder poder. Y en el otro sentido, como consumidores, pues el hecho de que todo esto que implica cambios, no estoy dispuesto a establecer este tipo de cambios, porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La gente me va a seguir aceptando tal y como soy después de si un día pienso transformar y modificar mi actitud y mis hábitos. Son muchos los interrogantes, pero claro, aquí estamos pues para a esa gente que quizás sea la primera vez que está escuchando o que se lo esté incluso planteando, decirle que no solamente no pasa absolutamente nada, sino que son ya millones de humanos quienes formamos parte de esa transformación social, e insisto, que nos hemos convertido en la mejor versión de nosotros mismos, entendiendo de que ahora sí que estamos haciendo honor a la palabra humano. Samuel, me encanta cerrar con esta idea porque lamentablemente nos tenemos que ir. Nos gustaría quizás seguir en otro programa con vos. Ahora después vamos a ver si Roxana puede coordinar para hacer la parte 2 de la educación, pues está buenísimo. Vamos a ver si podemos coordinar realmente tiempos con vos. Tenemos que dejar el espacio, tenemos que seguir otro programa. Me quiero quedar con eso de ser la mejor versión de cada uno y lamentablemente tenemos que irnos ya del aire. Me quiero quedar con eso. Te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por tu sabiduría y por compartir con nosotros. Roxana y Tiziano se despiden de vos y yo me despido del programa ya. Muchísimas gracias de verdad. Fue un placer tenerte. Bueno, gracias Samuel, de mi parte sabes mi profunda admiración. No sé si querés cerrar con algo que quieras decir, sentite libre y ya nos estamos yendo con tu palabra. No, pues acabo como he empezado, pues enviaros un fuerte abrazo. Os agradezco muchísimo de corazón el que hayáis podido brindar este espacio, ¿no?, al aporte de educación especista, y que quedo a vuestra entera disposición por si
compartimos un segundo espacio y animar a la gente, a la sociedad en general, a que se cuestione desde una mirada crítica y constructiva, como comentas, ¿no? Pues al fin y al cabo, pues para convertirnos, ¿no?, en la mejor versión de nosotros mismos y nosotras mismas.